Saludos mi gente, les habla el doctor Giancarlos Cruz y en el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al doctor Gustavo Morey, quien es doctor en terapia física con especialidad en terapia vestibular. Él está localizado en Puerto Rico y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los tipos de vértigo más comunes, o si no, es el más común, que es lo que se llama en español vértigo postural paroxístico posicional. Así es como se llama. ¿Lo dije Vértigo bien? posicional paroxístico benigno. Está un poquito Benigno, eso. complicado. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son las causas, tratamientos, posibles alternativas al tratamiento y cuáles son las cosas principalmente que te pueden afectar a tu diario vivir. Así que nada, bienvenido Gustavo. Gracias, gracias. Saludos, Giancarlo. Saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y hablar sobre este tema. Bien, bien. Mira, estaba leyendo un poquito, repasando mis notas de cuando estaba en la escuela y básicamente, el interés de yo hablar un poquito contigo con esto es traerle a la gente, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, de la manera más sencilla, qué es esto, cómo se puede solucionar este problema y qué son las posibles causas de esto. Porque si no me equivoco, tengo en mis notas que 7% de la población en algún momento va a experimentar algún tipo de este tipo de vértigo y 80% de esas personas van a requerir atención médica. Y quiero hablar un poquito de esto también porque esta atención médica muchas veces no saben bien, muchos proveedores no saben exactamente a dónde se tiene que enviar, quién es el experto en esta materia, y quiero aclararle esto a las personas para que sepan de una qué es lo que tienen que hacer. Sí. Así que yo creo que podemos arrancar adelante con hablando un poquito. ¿Ibas a decirme algo? Sí, no, y precisamente siguiendo esa línea que antes de entrar de lleno con lo que es la condición específicamente, eh, la importancia y el reto mayor, ¿verdad?, de poder identificar qué es el vértigo. Diferenciar el vértigo entre mareo y desbalance es uno de esos factores más importantes que tanto los pacientes como nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta porque de ahí es donde entonces partimos para poder identificar cuál es la raíz o el origen de este problema. Y esa es la manera en que yo siempre comienzo con mis pacientes hablando, ¿verdad? Le explico la diferencia entre mareo, vértigo y desbalance de una forma sencilla para que ellos me lo puedan describir mejor, porque hay muchos tipos de vértigo, hay muchos tipos de mareo y el desbalance puede venir por muchas razones. Así que lo primero es, ¿qué es mareo? El mareo es específicamente, yo se lo describo como que esa sensación de la cabeza aturdida, la cabeza, muchos pacientes me la describen como vana, como la cabeza borrachita. Lo importante es que el mareo es específicamente en la cabeza. Con el mareo no debes ver que tu entorno gira, ¿ok? A diferencia del vértigo, que el vértigo sí, el vértigo vas a tener esa sensación de que tu entorno gira, tu entorno da vueltas. Pueden estar juntas, puedes tener mareo, puedes tener vértigo, pero esa parte importante de poder diferenciar uno y el otro es lo que nos va a ayudar inicialmente a poder ir estableciendo un diagnóstico diferencial adecuado y un tratamiento adecuado, porque se trabajan diferente. Que Tanto no, el no se mareo, trata de la misma manera. no, no, y tanto el mareo como el vértigo pueden estar provocados con cambio de posición. Por ejemplo, cuando usted se dobla, se endereza, se acuesta en la cama, se voltea de un lado a otro, con movimientos de cabeza. Aquí la clave entre esos dos es que el mareo nada se mueve, todo es en la cabeza, y en el vértigo sí va a tener una sensación de que el entorno gira. Ya cuando entonces pasamos al desbalance, ese es la inestabilidad del cuerpo, que por ejemplo se paran de una silla y se sienten inestables, o van caminando y se comienzan a ir de ladito, se tropiezan con frecuencia. Y esto es una de las características que es más común y de la que más se confunde, porque muchas veces el paciente le llama mareo al desbalance, al vértigo, etcétera. Y yo creo que eso es bien importante aclararlo, porque mucha gente a veces dice, no, es que tengo vértigo. Correcto. Vértigo, pero entonces te está dando como quien dice vuelta al Ujú. mundo, o es que
sientes que estás como lo que se llama en inglés lightheaded, como que sientes la cabeza liviana exacto. y no saben distinguir. Y yo creo que eso es bien importante, obviamente, si estás teniendo algún tipo de estos episodios, tienes que buscar ayuda. Ujú. Esto es súper, súper importante. Pero también es importante que aprendan a distinguir entre una cosa y la otra. Y qué mejor de una persona que le está explicando, como decimos, en arroz y habichuela, y es profesional en este aspecto. So, yo quiero también hablar un poquito, ya básicamente hicimos esa distinción entre qué es una cosa y la otra, pero vamos a hablar un poquito de lo que son la anatomía del oído interno, que esto es bien importante en la cuestión del BPPV, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Si puedes tocar un poquito base de lo que son los canales, el Ok. endolinfa, básicamente. Sí, pues mira, en el oído interno tenemos una estructura que se llama el sistema vestibular, que es lo que vamos a hacer referencia en el día de hoy. Es una estructura que básicamente, ¿verdad?, queda aquí en el área de atrás del oído. No se puede ver a simple vista. Y es una estructura en forma como de un caracolito. Tiene un área que es como en espiral, que es lo que se le conoce como la cóclea, y tiene 3 canales semicirculares que es lo que realmente tiene esa importancia mayor dentro de lo que es el componente de balance y cuando se nos afecta nos puede contribuir a lo que es el mareo y el vértigo dependiendo del origen. En esa estructura hay unos componentes que son bien importantes. Uno de ellos es los otolitos o las otoconias, que en arroz y habichuela o como comúnmente se le conoce, son unas piedritas, unos cristalitos de calcio, que se supone que se mantengan en la base del sistema, lo que se le llama el utrículo y el sáculo, en esa parte de abajito de los canales. ¿Para qué? Porque esas piedritas están encima como de unos pelitos, como encima de un gel. Y el propósito de esas piedritas básicamente es poder mantener la estabilidad visual, el ojo estable, específicamente cuando hacemos movimientos lineales. Yo le explico a mis pacientes que es, por ejemplo, cuando vamos en el carro, que son movimientos horizontales, o cuando subimos y bajamos un elevador, que es un movimiento vertical. Esa es la parte de la base. Cuando pasamos entonces a los canales semicirculares, ahí dentro de esos canales hay un líquido que se llama la endolinfa, que es un líquido viscoso que se encarga de cuando nosotros hacemos movimientos angulares, entiéndase doblarme, enderezarme, mover la cabeza, acostarme en diferentes posiciones, ese líquido se va moviendo dentro de esos canales con el propósito de lo mismo, de que el ojo se pueda mantener estable mientras hacemos esos movimientos. Que existe también un reflejo, si no me equivoco, oculovestibular, El que se ves- conecta con... Correcto, el vestibulo ocular, que es parte, Ajá. ajá, No, no, te escucho, discúlpame. no, que es parte de los reflejos que vamos a estar viendo dentro de la función de este sistema. Y entonces esas piedritas están ahí y pueden flotar dentro del líquido que está dentro del oído, ¿verdad? Correcto. Pero Y mira, esas piedritas, discúlpame rapidito, se supone que se mantengan en la base del sistema, que es lo que le mencioné del sáculo. ok, Si se pasaran a los canales semicirculares, ahí es que comienza el problema. ahí que está el problema, ahí que Exacto, empieza el vértigo y todas las cuestiones que vamos a estar hablando. exacto. Yo, por lo regular, esto no es común que yo lo vea. Y siempre que lo veo, tengo 2 clínicas de terapia física en donde yo refiero porque hacen terapia vestibular y he tenido muy buenos resultados con los doctores que trabajan ahí. Eh, Como yo le dije en uno de los videos anteriores que hice, estaba hablando con el doctor Rafael Fonseca y le dije que yo este tipo de terapia, aunque yo tenga idea cómo hacerlo y tomé un poquito de training en la escuela de terapia vestibular, yo no soy el especialista en esto. Yo simplemente lo que hago es yo identifico y digo, mira, este paciente tiene tal cosa. Y de ahí sale directito para la clínica. Yo llamo personalmente a los doctores de la clínica y ellos me reciben el paciente y usualmente resuelven el problema bastante, bastante rápido. Pero, ¿qué tienen en común estos pacientes? La mayoría de estos pacientes que a mí me llegan en mi clínica tienen un problema que han estado en un accidente de auto y han tenido una lesión de latigazo. Yo desconocía que este tipo de lesión podía producir, claro, si me ponía a pensar un poquito y a analizar, pues me hace sentido ahora, pero no sabía que la incidencia era regularmente alta. Yo todos los meses recibo de 2 a 3 pacientes
de accidente de auto que tienen síntomas de mareo asociados a la lesión de latigazo. Yo me imagino que es que la sacudida que tienen hacia adelante y hacia atrás desprende las piedritas dentro del oído y eso me imagino que se queda flotando y entonces obviamente pues tienen problemas para levantarse de la cama, tienen problemas para levantarse de mis camillas, tienen problemas cuando están mirando hacia los lados, es básicamente un desastre en su mente y básicamente se asustan mucho, los pone muy nerviosos porque piensan que le está pasando algo bien, bien complejo en su cuerpo. Sí, y en el área de quiropráctica, como bien estás diciendo, no solamente por ese tipo de accidente en el auto, sino que golpes en la cabeza, pacientes que se Claro. caen, se dan golpes en la cabeza, deportistas que incluso practican deportes de contacto o de alto impacto, va a ser bien común porque es uno de los factores principales, los golpes en la cabeza, para que esto pueda comenzar. Y bien, ya hablamos un poquito de los canales, vamos a explicarle, volvemos, de manera sencilla, los canales que tenemos, lo que es normal, y los movimientos que pueden disparar ese tipo de vértigo en esta condición, que es BPPV. Ok, pues como le mencioné anteriormente, tenemos tres canales. Está lo que es el canal superior o el canal anterior, tenemos el canal horizontal y tenemos el canal posterior. Por lo regular, ¿verdad? Según las estadísticas, el vértigo posicional, que es cuando se nos salen esas piedritas de sitio y se me alojan en uno de esos tres canales, el más común es en el canal posterior. Usualmente, el paciente va a comenzar a presentar estos síntomas cuando se acuesta en la cama, cuando se voltea de un lado o de otros. En su mayoría el problema es unilateral porque tenemos un sistema vestibular en cada oído y trabajan por separado. Pero hay casos en lo que el vértigo puede ser bilateral. Y entonces Terrible. en ambos lados el paciente va a tener el problemita y lo va a sentir cuando se gire a ambos lados. Y ahí es bien importante la pregunta que me haces de la anatomía de esos canales y cómo es que funcionan. ¿Por qué? Porque cada canal tiene una función diferente. Cada canal registra un movimiento diferente, lo que son los movimientos verticales, los movimientos coronales. Por ejemplo, el canal horizontal registra lo que son los movimientos horizontal. ¿Y qué sucede? Que en el caso del vértigo, si es en el canal posterior donde están alojados esos cristalitos, o es en el canal anterior o el superior, el vértigo va a presentarse cuando me giro mayormente hacia el lado afectado. ¿Qué pasa en el canal horizontal? En el canal horizontal se comporta bien diferente. Y aunque el vértigo, esas piedritas estén alojadas en el canal horizontal del ladito derecho, por la naturaleza del canal, cuando el paciente se gire hacia la izquierda o hacia la derecha, va a sentir el vértigo. La intensidad del vértigo puede ser diferente, pero ahí es donde cae la importancia de lo que estabas mencionando ahorita. Es importante que tengamos una idea de lo que esperamos de los vértigos y todo esto, pero cada canal se comporta diferente, cada canal se trabaja diferente y ahí es donde entonces tenemos que poder identificar qué es lo que posiblemente debe estar pasando para hacer el referido, ¿verdad?, adecuado. Claro. Y eso es bien importante de explicar a las personas que no todos los vértigos son iguales. Hay diferentes tipos de vértigo y muchas veces por falta de entrenamiento en el área, en ciertos profesionales de la salud, por eso es que es sumamente importante que yo les recalco tanto y tanto y tanto a mis pacientes que tienen que ir a un profesional entrenado. Esto no se aprende en un weekend. Esto tú no puedes ir a un cursito y tomar un cursito y aprender. O sea, yo estuve casi un año tomando clases de terapia vestibular, de vestibular rehabilitation, y yo no soy ni cerca de ser experto en esto. Yo no me considero ni cerca. Yo no hago ni una maniobra de Epley en mi oficina. No la hago, todo lo refiero. So, tú tienes que ir a profesionales que han entrenado esto y que se han preparado para poder distinguir entre una y la otra y saben cada tratamiento para hacer esto un poco más llevadero, porque yo creo que el vértigo es de esas condiciones sumamente desagradables de tener. Yo no conozco a nadie que diga, no, yo puedo vivir con el vértigo. Es una cosa que en cierta manera no creo que
que te vaya a afectar o que puedas morir directamente por esto, pero sí puede afectar y puede poner en riesgo tu vida, porque si te da un ataque de vértigo y tú vas guiando, puedes tener un accidente. Una persona mayor tiene un problema de vértigo, se cae, se fractura una cadera, eso es una sentencia de muerte en la mayoría de los casos en un tiempo corto. De hecho, la última vez que vi las estadísticas, no recuerdo exactamente los números, pero decía que creo que las personas que tienen más de 65 años de edad y tienen una fractura de cadera, les reduce el periodo de vida drásticamente, como un 25%. Esto es algo que es bien importante tratarlo y poder manejarlo de la manera adecuada. Sí, y So, y haciendo un paréntesis rapidito, discúlpame, esto es recíproco. Esto no es solamente de los profesionales, en medicina, en quiropráctica o cualquier profesional de rehabilitación. Esto también, nos incluye a nosotros como terapistas físicos y terapistas, del área vestibular, donde si yo también identifico un vértigo, que yo entiendo que no es de origen posicional o que los mareos no son de origen vestibular, también tenemos que hacer el referido, ¿verdad? claro, Al profesional adecuado. Es bien importante señalar que aunque no vamos a entrar en ese tema de lleno, porque es un tema que, ¿verdad?, va a abarcar claro, un área mayor, el tipo de nistagmus o el movimiento del ojo en diferentes pruebas que nosotros realizamos me pueden dejar saber a mí que ese vértigo es de origen central o neurológico, donde yo tengo que claro, referirlo a un neurólogo. Puede ser que este vértigo también venga por una compresión a lo que es la arteria vertebrovascular, ya sea por alguna insuficiencia arterial, ya sea por un desplazamiento en las vértebras, que entonces esa sería un área donde ustedes pudieran evaluarlo un poquito mejor y pueden darle el claro, tratamiento adecuado. Pero que es claro. importante que no solamente es de allá para acá, sino que todo terapista físico o terapista que trabaje el área vestibular tiene que tener eso en consideración, que no todos los vértigos son iguales, no todos se trabajan iguales y que hay que hacer un diagnóstico diferencial lo más adecuado posible y lo correcto posible para ayudar a ese paciente. Yo usualmente solamente hago la distinción para ver qué es lo que tiene el paciente, porque si en el caso del paciente es un vértigo cervicogénico, pues yo usualmente lo puedo tratar. De lo contrario, va referido. Y ahorita especifique que trabajo con dos clínicas particulares. La razón de eso es que cuando yo comencé mi carrera, hace unos años atrás, tenía un problema de terapia vestibular y yo llamaba a una clínica y me decía, yo llamaba, mira, sí, ustedes hacen terapia vestibular, sí, claro que sí, envíalo para acá. No tenían terapistas, no tenían doctores en terapia física con especialidad en vestibular. Simplemente tomaban al paciente eso es una realidad, mi gente. Tienen que saber que en este tipo de tratamientos, muchas veces, porque tengan un poquito de conocimiento, dicen, no, yo hago la terapia. Y básicamente quieren tratar a todo el mundo. Yo no desconozco cómo es en Puerto Rico, pero eso es lo que pasa aquí. Aquí muchos terapistas físicos, muchos y quiroprácticos, y o sea, estamos hablando de todos, no estamos hablando de ninguna profesión en particular, estamos hablando de los profesionales de la salud. Si tienen un poquito de entrenamiento, quieren atender al paciente y cuando ven que no pueden hacer más nada, entonces terminan refiriéndolo a un neurólogo, etcétera, etcétera. Por eso ya yo trabajo con estas clínicas porque tienen doctores que son especializados. Ellos están en esas clínicas simplemente para atender pacientes de vestibular. Y eso, número uno, obtiene mejores resultados en los pacientes. Número dos, lo hace de una manera más rápida. Y número tres, yo tengo paz mental de que envíe el paciente a la persona adecuada y no lo envíe a un sitio que están inventando, porque yo siempre le digo a mis pacientes que yo tengo dos prioridades. La primera prioridad es el bienestar de mi paciente y la segunda es mi reputación. O sea, si yo vengo a ese paciente y yo lo sigo tratando y no se mejora, pues me va a dañar mi reputación porque el paciente va a decir, yo me atendí con Doctor Cruz y no tuve mejoría. Número dos, si yo envío a ese paciente a un especialista que no es el adecuado, el paciente va a decir, ese doctor no sabe nada porque me envió para ese doctor, para ese terapista, que eso no me hizo nada tampoco. Yo siempre tengo consciente esas dos cositas, que yo tengo que enviar a mis pacientes a los mejores especialistas de acuerdo a la condición que tengan. Es, Y el tercer punto que le puedo añadir a lo que me estás mencionando, que es bien común, esos dos puntos que me mencionaste. El tercero es el que puede que no tenga la mejor idea de lo que está pasando y lo trabaja de forma general. Tengo mucho paciente, Giancarlo, que cuando llegan a donde mí,
llevan con esto 1, 2, 5 años y ha visitado todo tipo de profesional. Lo han atendido por la diabetes, lo han atendido por complicaciones cardíacas, le están trabajando constantemente y muchas veces 1 o 2 dosis de medicamentos específicamente para mareos, que volvemos, no son malos. Hay varios medicamentos que nos pueden ayudar a lo que es controlar los síntomas, pero lo que se recomienda es que esto sea en una fase aguda, en una fase donde posiblemente el paciente está en una crisis vestibular bien fuerte, donde tiene un vértigo bien fuerte, donde no se le quita con nada, donde comienza a provocar lo que son las náuseas y los vómitos severos. Y en esa parte, pues sí es importante darle medicamentos no solamente para controlar los mareos, sino para controlar el malestar estomacal. Ahora, Claro. ¿qué pasa cuando esto lo comenzamos a utilizar a largo plazo? El desbalance se comienza a ver afectado severamente porque el efecto del medicamento es inhibir o apagar la función del nervio vestibulococlear, que es el que transmite la información al cerebro, para que no sientas tanto el problema. Es un tipo de bloqueo. Una vez se va el efecto del medicamento, los síntomas Vuelve. regresan. Como muchas de las condiciones musculoesqueletales. Correcto. En una de las conversaciones previas con la doctora Ingrid Cruz, estuve hablando sobre los medicamentos para el dolor. Y siempre voy a volver a traer la analogía porque es que vuelve y cae como anillo al dedo en esto. Y es que muchas personas, yo trato muchos pacientes que están en dolor. So, ellos me dicen, no, pero es que yo fui al fisiatra y el fisiatra me receta este medicamento que me quita el problema. Y yo le digo, eso no te está quitando ningún problema. Eso te está pagando el síntoma. Y la mejor manera que se lo explico, y yo le digo, imagínate que tú estás en tu cocina y estás friendo, haciendo algo frito y básicamente el aceite se te enciende en fuego. Cuando eso se te enciende en fuego, vamos a asumir que el aceite, el fuego es el problema. Rápidamente tu alarma de incendio va a empezar a sonar. Y eso que molesta, que te está diciendo, mira, hay un problema, es el dolor. Cuando tú te tomas un medicamento, y creo que puede hacer, toma el mismo concepto con el dolor que con los mareos, simplemente tú te tomas esa pastillita y estás desconectando la alarma que te está molestando para aliviar el problema que te está molestando, pero el fuego sigue ahí. O sea, si tú no atacas la causa, que es el fuego, lo que está prendido, la causa del mareo, no vas a hacer nada y puedes estar 30 años probablemente tomando medicamentos y no vas a resolver el problema cuando muchas veces una persona diestra en este tipo de terapia te lo resuelve bastante rapidito. Y entonces el ¿Correcto? problema es, está correcto, y el problema ahí es que tenemos otro asunto que trabajar. No solamente con el vértigo y los mareos y el desbalance, tenemos que también trabajar con eliminar la dependencia del medicamento. No sabes lo difícil que es decirle a un paciente, desde hoy eliminamos todo medicamento relacionado al mareo. Pero ¿cómo va a ser, doctor? ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a controlar? No, esto se va a trabajar con unas maniobras específicamente para esto y una terapia que viene después para terminar de fortalecer el sistema. Porque no es que te quito el vértigo y se acabó el problema. Ahí es donde entra la Claro, diferencia entre mareo, vértigo y desbalance. claro. Y eso, vamos a hablar algo que yo creo que hemos entrado en otros temas y es importante ir un poquito hacia atrás, es hablar sobre la causa de este Del tipo de vértigo. vértigo que estamos hablando hoy. Ok, pues el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el BPPV, el 85% aproximadamente de los casos ocurre de forma espontánea, ¿ok? Esto quiere decir que no tengo, ¿verdad? Una razón específica, eh, pero sí se ha identificado que hay factores que predisponen, aunque pensemos que vino de la nada, hay una relación en varias cositas. Número uno, personas mayores de 65 años de edad, es más común que esto ocurra. Personas que padecen de hipertensión, diabetes, osteoporosis, aumenta también el riesgo de que esto ocurra. Personas que padecen de sinusitis, congestión nasal frecuente, personas que se han dado golpes en la cabeza, como muy bien tocamos el tema ahorita, y personas con deficiencia de vitamina D. Todos Ya estos saben, hay que factores, chequearse la vitamina D. sí, sí, y es bien importante, y a todos los pacientes que yo tengo, siempre le hago la pregunta de no haberse monitoreado la vitamina D recientemente, consultamos con el médico para ver
si es una posible opción, ¿verdad? Hacer el examencito. Y te diría, Giancarlo, que en la gran mayoría de los pacientes hay deficiencia de vitamina D. Pero rapidito, quiero explicarte por qué es que esto pasa, porque a veces no entendemos, ¿ok? ¿Qué relación tiene la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis específicamente y la vitamina D? Sencillo. Como le mencioné ahorita, las piedritas, los cristalitos son de calcio, son de bicarbonato de calcio. ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos osteoporosis, lo que se va viendo afectado son los niveles de calcio muchas veces y la vitamina D en conjunto con el calcio son lo que ayudan a que los sistemas que dependen de esto estén lo más fortalecidos posible. Muchas veces cuando tenemos deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina D y osteoporosis. Esas piedritas, el riesgo de que se me sigan desprendiendo, se me sigan fragmentando entre ellas, es mucho mayor. Y entonces Claro, hacen y que se me eso es una despeguen. receta para el desastre. Una Correcto, osteoporosis con deficiencia en vitamina D, eso es una receta para el desastre. correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde tenemos que entrar en ese punto de que posiblemente esto vino de la nada, pero ¿con qué me identifico? Personas que no beben mucha agua, personas que comen mucha sal en las comidas, me afectan la densidad del líquido que hablamos ahorita, de la endolinfa. Y también es otro factor de que este vértigo sea un poquito más recurrente. Y te digo por qué. Sé que muchas personas que pueden estar viendo esto al día de hoy se podrán sentir identificados y dirán, pues mira, a mí no me da frecuente, no me da todos los días, pero puedo identificar un momento donde me levanté, todo me dio vueltas, pero se me quitó. Y ahí es Claro. donde cae ese vértigo que se corrige de forma espontánea. Que eso hay más o menos un 25, un 30% de los pacientes se salen las piedritas y se acomoda solo. Y eso mayormente pasa en jóvenes. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que posiblemente esa persona no padece de muchas condiciones que predispongan, bebe agua, el sodio en las comidas no es tan alto y podemos entonces mantener eso un poquito más controlado. Todos estamos en el mismo riesgo de que esto pase. Sin embargo, de 65 años en adelante, el riesgo aumenta por las complicaciones que ya le mencioné y porque es más común ver estas condiciones en estos pacientes. Y es bien importante dejarle saber a la gente que nos está mirando que ese 20-25% que no se corrige, perdóname, si hay un 20-25% que se corrige de manera espontánea, quiere decir que puede haber un 75 o un 80% de esas personas que padecen de la condición que van a requerir atención médica. So, tienen que ir, no pretendan y no esperen que ustedes sean de ese por ciento espontáneo. No pierdan el tiempo, vayan. Si se corría espontáneo, el terapista, el doctor te lo va a decir, pero no pretendas y esperes a que esto se corrija porque esto puede, como mencioné ahorita, puede afectar tus actividades de vida diaria y puede poner en riesgo tu vida y la de los demás. Eso es sumamente importante que si tienes mareos, vértigos, desbalance, vayas y busques ayuda. Súper, súper importante, por favor. Entonces, quería hablar sobre cuánto usualmente dura un episodio de este tipo de vértigo. Ok, pues mira, para hacer una descripción sencillita y rápido del vértigo posicional. Ese vértigo, número uno, va a venir provocado por un cambio de posición. El paciente va a sentir que las cosas le dio vuelta muchas veces cuando se acostó, cuando se volteó en la cama de un lado a otro, cuando se fue a sentar o cuando se dobla a recoger algo. Es de lo más común. En la mayoría de las ocasiones el paciente me dice, pero es que yo siento esto mayormente cuando por las noches o por la mañana. Claro, cuando se va a acostar o cuando se va a levantar, que aquí es Claro, donde más común puede pasar. El vértigo posicional paroxístico benigno específicamente puede durar unos segundos, por lo general menos de un minuto, si está en el canal, que son los tres canales semicirculares que le mencioné. Si esas piedritas están alojadas en los canales, usualmente dura menos de un minuto, 30, 40 minutos, 40 segundos, a veces hasta menos. Ahora, en la base de esos canales, que se llama la cúpula, ahí también se me pueden alojar esas piedritas. Y ahí el movimiento es diferente, el movimiento del ojo involuntario es diferente y el tiempo es diferente. Ahí el paciente, por lo general, cuando asume la posición, le puede durar 1 o 2 minutos, puede que incluso un poquito más. No debe durar, usualmente se va a mejorar el síntoma
cuando cambies la posición. Si, por ejemplo, se te dio cuando te acostaste del ladito derecho, te enderezaste rápido y ahí fue bajando. Se fue el vértigo, pero posiblemente te quedas con la cabeza aturdidita, que ahí es donde entra el mareo. Y de todas estas cosas, es muy fácil para una persona como tú, especialista en esto, que pueda identificar esos cues y dice, mira, esta banderita me dice que es esto, este problema es aquí, aquí, acá, y hay diferentes tipos de cosas que ustedes pueden hacer para poder corregir este problema. Vamos a hablar un poquito de lo que son las maniobras o los tests que se hacen para poder diagnosticar esto. Claro, el propósito de esto no es que vaya usted, las personas que me están mirando, y vayan en su casa y lo busquen y traten de hacerlo para corregirlo, porque es muy importante saber también que esto puede también tener problemas que son lo que se llaman insidious conditions, que a lo mejor usted piensa que porque vio este video, usted tiene tal cosa, y puede ser que puede ser algo un poco más complejo que va a requerir una atención de un grado superior, es decir, a lo mejor usted tiene que ir al neurocirujano porque tiene un problema, tiene un tumor en el cerebro, o puede ser que requieras atención del otorrinolaringólogo para que vaya un poquito más adentro en el oído. So, es bien importante de que no tomen esto para hacerse su autodiagnóstico. Usted necesita ir a un profesional que lo evalúe. Y entonces vamos a tocar algunas de las maniobras y los tests que se utilizan en la tipo de terapia manual para que las personas entiendan cuál es el concepto que está detrás de esto. Si puedes hablar, no puedes empezar por la que tú quieras. Sí, hay varios tipos de pruebas que nos ayudan a diagnosticar este tipo de condiciones. Son las pruebas para identificar el vértigo posicional. Entre las dos más comunes, ¿verdad?, que se utilizan, está el Dix-Hallpike, que es una pruebita donde vamos. Otra cosa importante, pero esto simplemente haciendo un paréntesis, los grados de movilidad del cuello es bien importante, no solamente para poder diagnosticar la condición, sino para el tratamiento, para poder corregir el problema. Que muchas veces tengo pacientes que están sufriendo de vértigo, pero tienen unos espasmos severos, alguna condición a nivel de las vértebras cervicales que me limitan la rotación, y el tratamiento pues también se nos ve afectado. Así que en esa parte tendríamos que tomar eso como prioridad para yo poder ayudarlo. Cerramos paréntesis y entonces, Pero ahora yo tengo una pregunta sobre eso. sí. ¿Qué tú haces entonces con una persona con fusión cervical que no tiene tanto rango de movimiento? Pues ahí va a depender. Por lo general, siempre, ¿verdad? Número uno, se le pregunta si ya ha buscado atención para esta condición. En la mayoría de las ocasiones sí están siendo tratados, se han visitado terapistas físicos previamente, han visitado quiroprácticos, y nosotros hacemos unas modificaciones. Hay unas pruebas que también se hacen utilizando como unas almohaditas, quizás para aumentar unos ángulos a nivel de espalda y que la cabeza pueda bajar un poquito más, pero volvemos, siempre se intenta. En caso de que veamos que no me está respondiendo bien al tratamiento y que entendamos que la razón por la que no me responde bien al tratamiento es por su condición de cuello, pues ahí entonces pues tenemos que hacer referido. Pero volviendo a lo que son las pruebitas, pues entonces esa prueba que el Dixie que usualmente se utiliza para diagnosticar lo que es el vértigo en el canal posterior, y también nos puede dar una información relacionada al canal anterior o el canal superior. Ahí necesitamos que por lo menos hagamos, ¿verdad?, unos 30 grados de extensión de cuello, unos 45 grados aproximadamente de rotación, dependiendo del área que vamos a estar evaluando, y entonces acostamos al paciente. Si esa prueba se comienza sentado, se acuesta el paciente y se observa el movimiento del ojo, dependiendo del tiempo de duración del nistagmus, la dirección del nistagmus o el movimiento del ojo, es que yo puedo saber en qué canal está. Eso se evalúa a ambos laditos, y entonces se pasa a hacer la prueba del roll test, que entonces sería, básicamente comenzamos igual, se hacen unos graditos de flexión de cuello y nos acostamos. Ahí entonces hacemos unos movimientos horizontales de la cabeza y volvemos. Aquí estamos evaluando el canal horizontal, y dependiendo de la dirección del ojo, dependiendo de la duración del nistagmus, que es el movimiento del ojo, y la intensidad, porque como le mencioné ahorita, cuando es horizontal, hacia ambos lados te va a dar el movimiento involuntario. Y ahí es que entonces tenemos que ver la dirección, la intensidad, la duración,
para entonces, dependiendo de lo que se identificó en cada una de esas pruebas, identificar la maniobra correcta para poder corregirlo, porque cada canal tiene una maniobra diferente también. Que ahí entramos ahora en las Ahí, maniobras. Hablamos de correcto. que se utiliza dos tests básicamente para hacer un diagnóstico preliminar, el Ujú, Dix-Hallpike y el Supine Roll, ujú, ¿verdad? el supine roll test, correcto. So, también se pueden utilizar, me imagino que ustedes añaden una evaluación a los nervios craneales Sí. para verificar también. So, para que la gente tenga idea, esto no es que tú llegas y te hacen esas dos pruebitas y ya él sabe. Ujú, Esto puede conllevar una evaluación de nervios craneales, que es una evaluación neurológica, ujú, hacen estos test, a lo mejor es requerido ordenar un CT o hasta un MRI, una resonancia ujú. magnética, y bien importante. Yo creo que la historial clínico, el history, es bien importante también, porque me imagino que se sientan con el paciente para ver, volvemos lo mismo, cuándo empezó, qué lo causó, cuándo ocurre, etcétera, etcétera. Son cosas sumamente importantes para poder determinar el diagnóstico. Definitivo. Entonces, vamos a Las a las maniobras. maniobras. ¿Mm? Ok, pues las maniobras, hay varias maniobras, incluso bien parecidas, pueden tener diferentes nombres, pero vamos a hablar de las dos más comunes. Antes de eso, bien importante mencionar, según los últimos estudios o algunos artículos que estuve leyendo, de un 80 a un 90% de los pacientes que se le corrige el vértigo con estas maniobras pueden tener una remisión usualmente en los primeros 6 meses. ¿Ok? Que eso, volvemos. Esto es como el catarro, porque tengo pacientes también que me dicen, pero entonces esto no se me va a quitar nunca, esto no tiene cura. Sí, esto tiene cura. Esto yo te lo puedo resolver, esto podemos eliminar el malestar que estás presentando y puedes llevar a cabo una vida totalmente normal, a diferencia de cuando tienes el vértigo. Claro, Ahora, si no controlamos los factores que predisponen, si no practicamos los ejercicios que son recomendados en la terapia, ya una vez comenzamos a padecer este tipo de condiciones, pues la recurrencia va a ser mayor. Ahora, otra cosita bien importante es que así como hay pacientes que pueden tener una recurrencia, tengo pacientes que pasan 5, 10, 15 años y no le da el vértigo nuevamente, ¿verdad? Y por eso es importante entenderlo. Entonces, volviendo a lo que son las maniobras de reposicionamiento, tenemos lo que es el Epley Maneuver, que es una de las más comunes. Esta se utiliza para corregir lo que es el canal posterior, donde asumimos una posición bien parecida a la prueba que hicimos inicialmente. Colocamos al paciente en los grados de flexión, de extensión de cuello, rotación, de posición sentado, pasamos entonces a acostarnos. Dependiendo del vértigo que se identificó, si es canal, si es cúpula, se espera un tiempo determinado en cada uno de ellos, en esa posición, usualmente después que el nistagmus para, ese movimiento involuntario del ojo se detiene. Ya entonces, una vez eso ocurre, se espera un minuto en caso de ser canal, más de un minuto en caso de ser en cúpula, y hacemos una rotación de cabeza hacia el otro ladito. Ya entonces ahí esperamos también el tiempo determinado, si provocó síntomas, si hubo algún tipo de torsión o de movimiento del ojo, y entonces hacemos una rotación del cuerpo. Ya entonces cuando hacemos esa rotación del cuerpo, que entonces el paciente queda de ladito, con la cabeza de lado y como mirando hacia el piso, ya entonces esa sería la tercera fase de esa maniobra. Volvemos, dependiendo si el ojo se mantuvo estable, si el ojo tuvo algún tipo de movimiento, que me puede dejar saber si se me cambiaron de canal. Por eso es importante también hacer la maniobra correcta. Ya entonces esperamos el tiempo adecuado y nos sentamos. Ya una vez entonces nos sentamos, enderezamos la cabecita, vemos cómo responde al final de la maniobra, porque muchas veces una vez terminamos la maniobra, puede provocar un vértigo bien severo, que es cuando las piedritas entraron a su sitio, y eso es lo que se le conoce como una crisis otolítica. También puede provocar náuseas, puede provocar vómitos, y esto yo siempre trato de educar al paciente desde antes de que pase, porque si no se me va a asustar y va a decir, yo llegué aquí por claro, una cosa y me voy peor, claro. ¿verdad? Y es Sí. parte del proceso. Sí. Y eso es súper importante porque básicamente lo que están haciendo con cada fase que está moviendo el paciente
estás moviendo esa piedrita dentro de ese líquido viscoso que está dentro del oído correcto. interno. So, están moviendo la piedrita de un lugar a otro. Imagínense que es como un círculo redondo y están moviendo la piedrita a través del círculo por aquí, todo esto para ponerla aquí abajo. Y eso ocurre en cualquiera de los canales y por eso es que hay maniobras distintas para poder hacer esto. Gustavo, ¿cuánto usualmente toma para poder solucionar un problema de BPPV? ¿Cuántas terapias usualmente en promedio? Yo sé que todo el mundo es distinto, pero hay personas que pueden preguntarse, y mayormente en lugares que no son Puerto Rico, porque el sistema de salud en Puerto Rico es un poco distinto en la cuestión de los planes médicos. Acá en Estados Unidos la gente se preocupa porque si tú le dices, mira, tienes que venir 6, 10 sesiones y cada sesión, aquí existe lo que es el deducible, los pacientes tienen que pagar out of pocket de su bolsillo muchas veces estas visitas antes de que el plan empiece a cubrir. Y si una visita vale $200 y requiere 10 visitas, estamos hablando de que el costo para este paciente pues es alto y muchas veces ellos quieren saber cuánto usualmente puede costar este tipo de tratamiento y básicamente no lo hacen preguntándole cuánto me cuesta. Ellos dicen cuántas visitas yo necesito para en promedio solucionar esto. Sí, aquí, y eso es una de las cosas más positivas del vértigo posicional, y es que es una condición que mientras la tenemos nos limita demasiado la calidad de vida, las tareas del hogar, el trabajo, pero en la mayoría de los casos, esto con una visita lo podemos resolver. El vértigo, Wow. el vértigo. Volvemos. Ahí es donde entonces yo te doy una cita después de haberte hecho la maniobra, verificar varias veces, confirmar que ese día todo salió bien, te doy otra próxima visita para asegurarme que no hay una recurrencia. Quiero hacer otro paréntesis, porque ahorita, no sé, puedo que me equivoque, pero creo que te mencioné de la recurrencia de un 80, un 85% en los 6 meses. Discúlpame, eso es cómo se corrigen Ok, con las maniobras. La ok, recurrencia dentro de los primeros 6 meses usualmente va a variar de un 25 a un 50%. No es tan ok. común, ¿verdad? Que ahí Que también el vuelva. paciente puede tener un poquito de, a rayo, pero en 6 meses de que me va a volver, me va De a volver. nuevo. No, no. La probabilidad de que haya una recurrencia en esos primeros 6 meses es de un 25 a un 50%. Y por lo que me mencionaste ahorita, así como te digo una cosa, te digo la otra. Tengo la gran mayoría de los pacientes con una visita ya el vértigo se corrige. Luego entonces, dependiendo de los síntomas que esté presentando y de la debilidad al sistema vestibular que esto haya dejado, va entonces a depender dependiendo de cada paciente, unas visitas para fortalecimiento y enseñarle unos ejercicios para que entonces lo sigan haciendo en la casa y entonces permitan que la recurrencia de esto sea más bajita. Tengo pacientes que también me toma una, dos, tres visitas y en ocasiones se hace un poquito más complicado, pero ahí es donde vamos. Son pacientes que posiblemente cumplen con muchos de los factores que hablamos ahorita, no beben agua, la alimentación no es la más adecuada, la deficiencia de la vitamina D es severa y no están utilizando el suplemento. Y ahí entonces donde se nos hace un poquito más difícil poder corregirlo y el paciente se puede sentir un poquito más frustrado. Ok. Y eso es bien importante. A veces las personas pueden estar pensando, dicen, ¿qué tiene que ver el agua con el mareo? Pues Sí, sencillo. El líquido que tienes en el oído interno, si estás deshidratado, se va a poner más viscoso y esa piedrita que flota ahí va a flotar más lento y es posible que los episodios de vértigo se prolonguen más simplemente porque estás deshidratado. So, esa es la correcto. manera, como decimos, en arroyo y habichuela de por qué tomar agua es sumamente importante. Incluso y Gustavo, ¿qué porque otras condiciones? ¿Ah? incluso y porque el alcohol también es uno de los factores que puede contribuir a esto. Por lo que estás diciendo, porque promueve la Deshidratación. deshidratación, correcto. Claro, claro. Gustavo, ¿qué otras condiciones pueden ser diferenciales a BPPV? Que a la hora de analizar, tú puedes decir, pues mira, tenemos que tener en consideración que a lo mejor vértigo cervicogénico o alguna otra Ujú. condición puede estar ahí en vez de ser un BPPV. Sí, pues mira, pues en términos del vértigo, tenemos lo que es el vértigo posicional, que es el que es característico provocado con cambio de posición. Tenemos lo que es un vértigo provocado por una neuritis o una laberintitis vestibular, que eso es un tipo de infección, ya ahí va a depender si es una infección viral, puede ser una infección bacterial. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar este tipo de vértigo? Como por ejemplo la pérdida auditiva, el tinnitus, que es ese ruidito bien fuerte en el oído, que también puede ser característico, el tiempo de duración de ese vértigo,
porque cuando es neuritis y laberintitis, se va a reflejar diferente. Ahí va a ser un vértigo un poquito más constante, te puede durar unos días, no va a ser provocado con cambios de posición. También está el vértigo por Meniere, que es otra condición del sistema vestibular, y los vértigos centrales, un vértigo provocado por algún tipo de stroke, algún tipo, o un derrame cerebral, un vértigo Hasta contusiones también lo puede correcto, causar. correcto. Vértigo también provocado por lo que te mencioné ahorita, de alguna compresión de las arterias en el área cervical que me llevan, ¿verdad? Sangre al área del cerebro, oxígeno al área del cerebro, y que ahí es bien importante poder identificar que el movimiento del ojo es diferente y hay pruebas también que son diferentes para poder evaluar este tipo de vértigo. Claro. Y entonces, pues eso lo tenemos que considerar al momento de hacer el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Bien. So, yo creo que hemos cubierto bastante de lo que es vértigo posicional paroxístico benigno. Y siempre tengo unas dos preguntitas que van a ser no tan profundas en el tema. Es básicamente, ¿quién debe hacer este tipo de terapia? ¿Quiénes son los especialistas que hacen el tipo de terapia vestibular y que están entrenados para hacer esto? Ahora mismo los terapistas físicos somos, ¿verdad?, los profesionales encargados de esa primera línea del tratamiento vestibular, no solamente porque trabajamos lo que es el componente de reposicionamiento canalítico o llevar las piedritas a su sitio, sino porque trabajamos esa segunda fase de poder corregir el mareo y el desbalance que fue producto de este vértigo en muchas ocasiones. Además de eso, la terapia vestibular no siempre va a ir enfocada en el vértigo. La terapia vestibular va a ir enfocada también en los mareos, que hay condiciones como la debilidad del sistema vestibular, en inglés el Unilateral Vestibular Weakness, que también hay otras pruebas específicas para poder identificar esto, y el desbalance que esto te deja, que como bien mencionaste ahorita, según las últimas estadísticas que estuve leyendo, uno de cada tres adultos mayor, entiéndase de 65 años en adelante, después de haber tenido algún tipo de caída y específicamente fracturas en la cadera y las complicaciones que esto trae, la prognosis se ve bien comprometida y usualmente en esos primeros 12 meses esto nos puede llevar hasta la muerte. Y Correcto. ahí es donde volvemos, que es una de las cositas que tenemos que considerar no solamente para corregir el vértigo, sino para la rehabilitación luego de esto, para que ese paciente se sienta estable, camine bien, no se me caiga y pueda llevar a cabo una vida de calidad como la que puede hacer si recibe un tratamiento completo. Que eso es lo que todos aspiramos con nuestros pacientes, que puedan tener calidad de vida a fin de cuentas. Yo creo que Correcto, eso es lo que todos estamos tratando de lograr, que nuestros pacientes tengan y que es la meta de muchos de nuestros planes de tratamiento. correcto. Así que, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Quería darte un espacio para que puedas decirle a las personas cómo te pueden conseguir, si las personas están interesadas en recibir tratamiento contigo, estar bajo tu cuidado, cómo pueden hacerle, cómo te pueden encontrar. Gracias a ti, primero que todo, por la oportunidad, por invitarme y hablar de este tema y sé que vendrán, ¿verdad? Otro momento donde podemos tocar otros temas que también van a ser de suma importancia. Claro, Así que gracias nuevamente. En términos claro, de, claro, de gracias. dónde me pueden conseguir, por el momento es algo que se está trabajando poquito a poquito y vamos a estar, ¿verdad? Entrando en lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram, pero por el momento eso está en proceso. Yo me encuentro en el Centro de Balance y Vestibular de la doctora Gil en Bayamón, eso queda ubicado en Santa Juanita. Allí nos pueden llamar, el teléfono es el 787-787-8669. Nos pueden llamar, hacen cita y con gusto lo orientamos y le decimos lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder ser evaluado y que puedan recibir el tratamiento adecuado si está padeciendo de mareo, vértigo o desbalance. Y para que la gente que nos está viendo, yo tengo personas que me siguen de México, de Colombia, de Bolivia, Suramérica, El Salvador.
esto es en Puerto Rico. En Vayamos Puerto a una Rico, ciudad en vayamos a Puerto Rico. Que yo sé que usualmente cuando promocionas dice que está, pero es que recuerda que hay gente que te está mirando de otros países. Sí. So, el doctor Gustavo Morey está en Puerto Rico, localizado en Puerto Rico, así que tienen ahí la información. De todas maneras, cuando él resuelva el problema de las redes sociales, yo voy a poner en la descripción de este video sus redes para que puedan entonces, si quieren contactarlo, lo puedan hacer a través de las redes. De todas maneras, si alguno de ustedes está interesado, déjenos un comentario aquí abajo. Yo voy a estar personalmente verificándolos y los puedo dirigir para que puedan contactar al doctor Gustavo Morey. Así que nada, recuerda que si te gustó este video, presiona el botón de like, suscríbete al canal y prende la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los videos y las entrevistas como estas que posteo cada semana. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.